Abramos la Biblia, por favor, en la epístola de Judas, donde estamos meditando, reflexionando, estudiando, analizando, como usted lo quiera decir, pero ahí estamos durante algunas semanas. Vamos a ver esta ocasión el versículo 4, que pertenece a una sección que corre hasta el versículo número 7. O sea, los versículos 4, 5, 6 y 7 es una sección dentro del libro de Judas, donde el apóstol, lógicamente bajo la guía del Espíritu Santo, va a desarrollar un solo tema. El tema es la conducta de los falsos maestros. Ahora, yo le llamo a esta sección una sección crítica, porque se va a convertir en la base de lo que más adelante el apóstol va a seguir explicando. Bueno, más adelante vamos a ver nosotros en esta epístola que el apóstol va a hablar sobre básicamente el mismo tema, la falsa doctrina, los falsos maestros, pero en esta sección que corre de los versículos 4 al 7, él va a entrar a lo más profundo y va a describir el ser de estos falsos maestros, o sea, la conducta de los falsos maestros. Ahora, los versículos 5, 6 y 7, que hoy no vamos a ver, solamente los estamos mencionando porque pertenecen a la misma sección. Los versículos 5, 6 y 7, el apóstol va a colocar una serie de 3 ejemplos sobre lo que él va a decirnos en el versículo número 4. Así que eso lo vamos a ver, Dios mediante, más adelante. Hoy día no lo vamos a estudiar, pero lo que yo quiero que usted capte es eso, ¿verdad? De que los versículos 4, 5, 6 y 7 es una sola sección, donde el apóstol va a desarrollar un solo tema que tiene que ver directamente, descriptivo, analítico, sobre la conducta de los falsos maestros. Ahora, recordemos que el versículo número 3 terminó diciendo, o haciendo un llamado a contender, dice, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y hablábamos de que eso se refiere a la doctrina que ha sido dada a la iglesia del Señor en la revelación de los libros del Nuevo Testamento. Pero hermanos míos, en este proceso de contender se requiere reconocer el carácter o la conducta de los falsos maestros. Porque ¿cómo vamos a reconocer a un falso maestro? No solo por su enseñanza, sino también por su conducta, por su forma de vivir, por su forma de ser. Y eso es, otra vez, repito, para beneficio de mis oyentes, lo que el apóstol va a abordar, va a tratar en los versículos 5, 5, 6 y 7. Ahí lo va a desarrollar este tema, cómo reconocer. Ahora, vamos a concentrarnos en el versículo 4 esta mañana, ¿correcto? El versículo 4, por favor, leemos el versículo 4, dice, y el versículo 4 muy bien se puede dividir en dos partes, por si acaso, ¿eh? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hasta ahí sería una primera parte de este versículo, y luego, ojo, mire cómo comienza hablando de hombres, dice, hombres impíos, como referencia a la primera parte que comienza hablando de algunos hombres. Ahora vuelve al mismo tema y dice hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esta mañana les voy diciendo de que nuestro sermón va a tener dos partes, dos secciones. La primera sección es una pregunta que nos vamos a plantear y vamos a responderla. Y la segunda sección es el análisis propiamente dicho del versículo número 4, ¿correcto? Eso es lo que queremos tratar esta mañana. Entonces, la primera parte de nuestro sermón de esta mañana es una pregunta que es así. ¿Existe alguna relación directa entre doctrina y conducta? Mire usted la pregunta, se la planteo otra vez. ¿Existe alguna relación directa entre doctrina y conducta? Hermano mío, la respuesta es sencillamente un rotundo sí existe, sí existe. Lo hay. Porque toda persona actúa de acuerdo a lo que aprende, de acuerdo a los modelos que ve. Y eso es cierto.
Y todos nosotros sabemos que cuando uno se forma en un hogar donde, por ejemplo, se le enseña a ser respetuoso, a ser una persona que salude a los adultos, a ser una persona que trate bien, por decir, a los animalitos, y se le da el ejemplo, es un ejemplo nada más que estamos hablando de tratar bien a los animalitos. Hermanos míos, ese niño o esa niña va a crecer de esa manera, va a aprender, ¿verdad? Pero si ese niño o esa niña crece en un ambiente hostil, donde va a escuchar todo el tiempo groserías, malas palabras, insultos, maltrato, el papá tratando mal a la mamá tratando mal al papá, dentro de un contexto de borrachera y quizás aún delincuencia, ese niño va a formar su carácter de esa manera. Y por eso no nos extrañe que luego nuestros niños, dentro de un ambiente de esa naturaleza, repiten otra vez el mismo patrón, ¿verdad? Comienzan a repetir el patrón de conducta de mentira, de robo, de engaño, de delincuencia y todo, etc., etc., etc. Entonces, sí existe una relación directa entre doctrina y conducta. Ahora, porque la doctrina, y estamos hablando de la doctrina bíblica, la doctrina es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter o la conducta del creyente. La doctrina es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter o la conducta del creyente. Es de ahí donde nosotros siempre insistimos, por lo menos aquí en nuestra iglesia, el hecho de que el creyente tiene que conocer Biblia, tiene que conocer doctrina, tiene que conocer palabra de Dios. Porque mientras más conozcamos palabra de Dios, nuestro carácter va a ser conformado, usando lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. Hermanos, una buena doctrina forma el buen carácter del creyente. Por ejemplo, esto está visto en la estructura de las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, yo podría hablar esta mañana de cada una de las epístolas presentándoles esta estructura, este patrón. Ahora, podría hablar, por ejemplo, de una epístola que yo estoy estudiando, haciendo un estudio muy personal en las últimas semanas, que es la epístola de Colosenses. Podría hablarle de Colosenses, pero no le voy a hablar de Colosenses esta mañana, ¿ya? Le quiero solamente referir, por ejemplo, para tomar como ejemplo, nada más como referencia, la estructura que Pablo siguió en todas sus epístolas y que nos presenta el proceso que debe de haber en nuestras vidas cristianas. Échele una miradita al libro de Romanos. No es nuestro tema, mire usted el libro de Romanos. Mire usted, capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo va a desarrollar toda una serie de enseñanza bíblica de doctrina. Es sencillamente doctrina, teología. Si usted quiere usar el término más técnico, teología. Pablo va a hablar de teología, va a hablar de que el hombre es pecador, va a hablar de que el hombre está destituido de la presencia de Dios, va a hablar de que el hombre está condenado, de que la única salvación es por la fe en Cristo y pone como ejemplo a Abraham. Luego habla de la justificación por la fe, luego habla de que recibimos al Espíritu Santo. Luego Pablo se va a meter a uno de los temas más, hermano mío, más intrincados y difíciles de entender en la mente humana, a mitad del capítulo 8, luego capítulo 9, capítulo 10 y hasta el capítulo 11, Pablo va a desarrollar el gran tema sobre la elección y predestinación. Pablo va a tratar una serie de temas en los capítulos 1 al 11 de Romanos. Ahora, pero mire cómo comienza el versículo 12.1. Mire cómo comienza el 12.1. Todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero mire la primera palabra, dice, así que, así comienza. ¿Qué indica eso? Indica que a partir de ese momento Pablo le está haciendo un giro al tema que está explicando, que está presentando. Y Pablo va a decir, miren hermano, yo les estuve explicando este tema a ustedes, les he hablado de eso. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, ahora yo les pido que ustedes vivan de esta manera. Eso es lo que Pablo está diciendo. El así que le da un giro completo a todo lo que él está explicando o había explicado en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Y en los capítulos 12 al 16 de Romanos, Pablo va a hablar de cuestiones prácticas. O sea, primero él ha explicado extensamente teología, doctrina, lo que hay que conocer, lo que hay que creer, como individuo, como iglesia. Pero ahora ahí no queda todo. Hermano, la doctrina, la teología tiene que afectar, tiene que transformar nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir,
La teología, la doctrina tiene que afectar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, hermanos. Bueno, si la doctrina, si la teología no afecta nuestra forma de vivir, entonces simplemente hemos caído en la misma práctica de los fariseos en el tiempo de Cristo Jesús. Así que por eso le decimos, ¿no? Pablo va a seguir en todas sus epístolas el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Primero, presenta, de acuerdo a la extensión de la epístola, aquí en Romanos son 11 capítulos. Por ejemplo, en Colosenses va a ser el capítulo 1 y 2, presenta teología, doctrina, enseñanza. Y luego va a presentar una segunda sección en todas sus epístolas sobre cuestiones prácticas. ¿Cómo tiene que vivir el creyente? Así tiene que vivir el Hijo de Dios. Así tiene que vivir la hija de Dios. Por eso insistimos y decimos, ¿no? Sí existe una relación directa entre doctrina y conducta. Hermanos, la falsa doctrina, o la apostasía, si queremos llamarle así, que para nosotros es lo mismo, la falsa doctrina o la apostasía, se manifiesta en una conducta o carácter en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia. El apóstol Pablo va a emplear todo un capítulo, y vaya abriendo la Biblia por favor, 2 de Timoteo capítulo 3. Todo un capítulo va a emplear Pablo acá para explicarnos extensamente, largamente, detalladamente cómo va a ser el carácter de un hombre o de una mujer también que está lejos de la doctrina de la palabra de Dios. Ojo, mire usted que muy precisamente los editores de nuestra Biblia le han puesto como título al capítulo 3 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, fíjese, el título ha sido preciso, puntual, dice carácter de los hombres en los postreros días. El carácter. Ahora, el versículo número 1, por favor, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ok? Primero se nos dice que los postreros días. Hermanos míos, cuando empezó todo este asunto de la pandemia y todo, recuerdo que una dama de nuestra congregación muy asustada me dijo, ay pastor, estamos en los postreros tiempos, en los últimos días. Y toda ella ya asustada, pues, pensando que ya mañana se acababa el mundo, ¿no? Y yo le dije, sí lo sé hace tiempo. Le digo, yo lo sé. ¿Pero qué? ¿Usted no se asusta? No, le dije, porque yo he venido predicando y diciendo y anunciando según la Biblia de que los postreros días comenzaron más o menos en el año 600 antes de Cristo, cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia. Desde ese entonces, desde que comenzó la cautividad de Israel en Babilonia, se ha extendido y se extiende hasta ahora un largo periodo de tiempo que en la Biblia se le denomina los últimos días, los postreros días, los tiempos finales. Y ese largo periodo de tiempo, los postreros días, corre y terminará con la segunda venida de Cristo al final del periodo de la tribulación. Eso es lo que entendemos en la Biblia. Así que todo lo que está ocurriendo ahora, al creyente que conoce la palabra de Dios, no debe de sorprenderle ni asustarle. Ahora, Pablo, observe, yo quiero que usted observe algo aquí en el capítulo número 3 de 2 de Timoteo, antes de leerlo. Yo quiero que usted observe lo siguiente. Pablo va a hacer en este capítulo 3 un contraste. Usted entiende lo que es un contraste, ¿verdad? Una comparación. Va a comparar a algunos con alguien. Interesante. Y de ahí va a derivar una excelente enseñanza para nosotros hoy en día, hombres y mujeres del siglo XXI. Mire usted cómo comienza el versículo número 2. Mire la primera palabra del versículo número 2, dice, porque habrá hombres. Y dicho sea de paso, esto es algo genérico, ¿eh? No se refiere a hombres en el sentido de masculino, sino genérico, hombres y mujeres. Habrán seres humanos, habrá hombres. Y Pablo va a hablar de estos mismos hombres en forma despectiva. Más adelante lo vamos a ver, que se le va a referir a estos hombres como estos, dice, estos. Pablo sí le dice, estos, dice, sí. Mire usted, se lo encuentra en el versículo 6, dice, porque de estos, dice. Y va a aparecer más veces por ahí, estos, Pablo se refiere a esos hombres. ¿Quiénes son esos hombres a los que Pablo va a referirse en los versículos 2 hasta el 9? Son justamente lo que vamos a leer en un momento. Gente que cree, vive y promueve
falsa doctrina. Ahora, el contraste viene a partir del versículo número 10, porque mire cómo comienza el versículo 10. Le dice versículo 10, Pablo le da otra vez un giro a su argumento, y Pablo dice, pero tú, ¿quién es el tú, hermanos míos? ¿Quién es el tú? Timoteo, ¿sí o no? Timoteo. Ahora, a partir del versículo número 10, Pablo va a referirse a Timoteo. Y ahí viene el contraste. O sea, en los versículos número 2 hasta el versículo número 9, Pablo va a describir el carácter y la obra de los falsos maestros. Carácter y obra de los falsos maestros. Pero a partir del versículo número 10, Pablo le da otra vez un giro a su argumento y nos pone como ejemplo para aprender el contraste a Timoteo. Y que Pablo le va a llamar acá a Timoteo, le va a decir, pero tú, hombre de Dios. Hombre de Dios. Y así tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero ahora, ¿qué dice el texto bíblico? Vamos al texto bíblico para ver del versículo 2 al 9 cómo Pablo describe estos falsos maestros. Le quiero decir también que en los versículos número 2, 3, 4 y 5, el apóstol nos va a dar 19 rasgos que tienen los falsos maestros, 19 características. Y usted las encuentra ahí bien indicadas porque cada una está cada una está seguida por una coma. Mire usted, versículo 2, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el versículo número 5 cierra, por decirlo así, con broche de oro, hablando de estos falsos maestros. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, en forma despectiva, Pablo dice, a estos, ¿qué hay que hacer con esto? Dice, evita, a estos evita, le dice. Hay que evitar a los falsos maestros, hermanos. Y ahí viene lo que hablábamos la semana pasada, el domingo pasado, cuando hablábamos de la separación. Hermano, el creyente no puede, no debe, son dos cosas diferentes, poder y deber. No puede, no debe andar con gente que enseña falsa doctrina. Hay que evitar eso. Hermano, ciertamente le puedo decir que en los versículos 2, 3, 4 y 5 que acabamos de leer, estos 19 rasgos de los falsos maestros, sería para un largo estudio explicando palabra por palabra, frase por frase, pero el tiempo no nos lo permite. Así que ahí está cómo reconocer a un falso maestro. Ahora, ¿cuál es la obra de los falsos maestros? Observe usted lo que Pablo va a decir a partir del versículo número 6. Cómo se meten a las casas para engañar a las personas. ¿Y a quiénes va a engañar más? Dice, a la gente que no está preparada. Y en este caso Pablo va a hablar de las mujeres, de la mujercilla, le llaman las mujercillas. Ahora, porque Pablo se refiere a personas que no están preparadas en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto le puede suceder tanto a hombres como a mujeres. Tenga cuidado usted. Versículo 6 dice, porque de estos, otra vez en forma despectiva, no, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, o sea, engañan a las mujercillas que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y Pablo sigue hablando de estas mujercillas, dice, estas, también en forma despectiva, no, estas siempre están aprendiendo, o sea, siempre quieren aprender, se refiere, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Según el versículo 6 y 7, los falsos maestros se meten a las casas y engañan a las personas. Especialmente engañan a personas que no están preparadas en el conocimiento de la palabra de Dios. Luego el versículo número 8, Pablo va a poner ejemplo de algunos hombres del Antiguo Testamento, falsos maestros también. Versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes son Janes y Jambres? ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Janes y Jambres, se nos da ahí la pista, dice resistieron a Moisés. Se refiere a los magos que en el libro de Éxodo
le hicieron la guerra a Moisés cuando él fue ante el faraón para pedir que el pueblo de Israel sea liberado. Aquí se nos da el nombre de esos magos. Disculpen que tome agüita, ¿sí? Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice, así también estos, otra vez en forma despectiva, dice, así también estos resisten a la verdad. O sea, sencillamente no quieren aceptar enseñanza de Biblia, de palabra de Dios. Resisten a la verdad, rechazan a la verdad. Y luego sigue diciendo que son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Observe ahora cómo va concluyendo en su descripción del carácter y obra de los falsos maestros. Versículo 9 dice, más no irán más adelante, o sea, no van a avanzar en el aspecto espiritual, no va a haber un progreso espiritual hacia lo bueno. Dice, más no irán más adelante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Lo que Pablo ha mencionado en el versículo 8, Janes y Jambres. Dos magos insensatos que lucharon contra Dios, o intentaron luchar contra Dios y al final todo les salió mal. Así que Pablo ha descrito en los versículos 2 al 9 el carácter y la obra de los falsos maestros. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo saber quiénes son y qué hacen? Ahora, observe usted lo que Pablo ahora va a decir como contraste a partir del versículo 10 y le da un giro a su argumento, como decíamos, y va a hablar ahora de Timoteo. Como para decir, bueno, Pablo va a decir, bueno, les acabo de presentar cómo es un falso maestro. Y ha dado 19 características de ellos. Pero ahora les voy a presentar cómo debe ser un hombre de Dios. Una persona que tiene temor de Dios, una persona que sigue la palabra de Dios. Ahora vamos a ver. Dice a partir del versículo 10, dice, pero tú, Timoteo, pero tú has seguido. ¿Y qué es lo que ha seguido Timoteo ha seguido? Dice, tú has seguido mi doctrina y mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos. Todo eso había seguido Timoteo. O sea, Timoteo sencillamente había sido un fiel aprendiz de Pablo. Pero quiero resaltar en el versículo número 10 la palabra doctrina y conducta. Eso es lo que dice en el versículo 10, le dice, ¿no? Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta. Y eso va a reforzar lo que estábamos diciendo hace un rato, que existe una estrecha relación entre doctrina y conducta. Cuando tenemos una buena doctrina, tenemos una buena conducta, un buen modo de vida. Y eso era lo que Timoteo había visto en Pablo. Había visto una buena doctrina, una buena conducta. Y eso era lo que Timoteo estaba siguiendo. Un buen ejemplo. Ahora, el versículo número 11 habla de la persecución, de los padecimientos que Pablo había experimentado y que Timoteo había estado con Pablo en todo momento. Dice, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas maneras me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entiéndalo bien, usted va a padecer persecución. Lo van a señalar. Te van a tildar. Te van a rechazar, te van a marginar. Ahora, si usted se quiere conformar al modo de vida de la gran mayoría, todo va a ir bien para usted, va a estar tranquilo. Pero si usted decide vivir de acuerdo al patrón de la palabra de Dios, usted va a ser señalado, usted va a ser señalada. Ahora, versículo 13, Pablo por un momento hace referencia a lo que él estuvo hablando previamente sobre los falsos maestros. Dice, mas los malos hombres y los engañadores, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermano mío, mire usted eso. Esa es la característica de la gente que anda metida en falsa enseñanza, falsa doctrina. Una persona que anda metida en falsa doctrina es engañada, también está siendo engañada y también anda engañando a otros. Esa es la verdad, hermano mío. No, hay gente que se mete a la falsa doctrina
la recibe, se la predican, se la escriben, la repite tantas veces que la cree y la cree y la cree y la asume como si fuera la verdad de Dios. Y esa persona es engañada, luego engaña a otros, pero jamás va a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? Versículo 14, Pablo regresa otra vez a Timoteo, porque poquito se había desviado de Timoteo, ¿no? Pablo siempre es así, Pablo está hablando una cosa y se va a otra cosa y luego regresa, ¿ya? Tremendo predicador, ¿no? Todos los pastores somos así, creo. Ok, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿a quién se refiere ahora cuando Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido? Ya no está hablando de Pablo mismo, ¿ah? ¿Dónde está la clave para saber de quién está hablando ahora Pablo? Mire cómo comienza el versículo 15, dice, y que desde la niñez, le dice, desde la niñez, has sabido las Sagradas Escrituras. O sea, ¿de quién está hablando Pablo ahora? Pablo se está refiriendo a la enseñanza que Timoteo había recibido en su hogar, donde su madre juntamente con su abuela le habían enseñado, Loida y Eunice, tremendas mujeres, ¿verdad? Mire usted lo que dice, sin ánimo de desviarnos del tema, en este mismo libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, esa fe estuvo primero en su abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que hermanos, los que estamos acá, yo ya tengo algunos nietos ya, los que tienen hijos todavía, ¿usted quiere saber cómo van a ser sus nietos? Críe bien a sus hijos, pues, ¿no? Si usted cría bien a sus hijos, a sus hijas en el temor de la palabra de Dios, así van a ser sus nietos, sus nietas. Y así fue. Aquí la abuela había aprendido la palabra de Dios, la enseñó a su hija y luego la hija la enseñó a su hijo, en este caso a Timoteo. Y dice el versículo número 15, dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y estas Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí va cerrando Pablo el tema, y luego en el siguiente capítulo 4 retome el asunto de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Otra vez Pablo vuelve al tema de la falsa doctrina. Pero Pablo ha dejado bien en claro que en este asunto de la falsa doctrina se necesita tener hombres de Dios, porque eso es lo que dice en el versículo 17, el hombre de Dios. En el 3:17 dice, hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano mío, el hombre de Dios tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que vivir y tiene que ser guiado solamente y únicamente por la palabra de Dios, no más. Hermanos, a veces nos queremos guiar por experiencia, ¿verdad? Por sueños. ¿Quién no ha tenido un sueño alguna vez? Todos hemos tenido sueños, ¿sí o no? Y a veces decimos, yo he soñado tal cosa. Bueno, los sueños son bonitos, nos entretienen cuando estamos durmiendo, pues, ¿no? Pero despierte, pues, vuelva a la realidad. No podemos ni debemos guiarnos por sueños, por imaginaciones. Porque el otro día yo estaba sentado y ahí comencé a ver algo. De repente comenzó a ver algo porque tenía hambre o porque hacía mucho calor y le comenzó a dar cierta visión ahí en su mente, ¿no? Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que guiarse solo y únicamente por la palabra de Dios. Nada más que por la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, vayamos a la segunda parte de nuestro sermón. La segunda parte de nuestro sermón es volver a Judas, versículo número 4, por favor, ¿dónde estábamos? Judas, versículo número 4, dice, ¿no? ¿Qué es lo que nuestro texto nos dice sobre la conducta de los falsos maestros? Hace un rato cuando leímos el versículo 4, yo le decía, este versículo 4 puede ser dividido tranquilamente en dos partes. Y cada parte tiene que ver con la palabra hombres.
Y mire usted, la primera parte del versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y luego habla de hombres. Pero esta primera parte del versículo número 4, o podemos decir todo este versículo 4 nos va a presentar en esencia dos rasgos muy sobresalientes y muy, hermano mío, muy delatores sobre la conducta de los falsos maestros. Ahora, ¿cuál es el primer rasgo que encontramos acá? El primer rasgo es que los falsos maestros son personas peligrosas. Los falsos maestros son personas peligrosas. Ya en el tiempo del apóstol, de Judas, en el tiempo de los apóstoles, ya los falsos maestros se estaban metiendo en las iglesias. Se estaban introduciendo en las iglesias. Y eso es lo que aquí nos dice. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Yo le remito para que usted pueda chequear este asunto donde lo hemos tratado con muchos detalles y versículos. No lo vamos a hacer esta mañana, pero lo remito que usted pueda repasar el primer sermón de esta serie de Judas, que lo dimos hace un poco más de un mes, me parece, donde estudiamos y explicamos con ejemplos, con versículos sobre cómo los falsos maestros se meten en las iglesias para promover lógicamente su falsa doctrina. Ahora, los ataques que la iglesia tiene vienen de dos lados, de adentro y de afuera. Cuando viene un ataque desde afuera, hermano mío, son fáciles de detectar. Los ataques desde afuera llevan a que la iglesia se una en oración, que la iglesia se una para responder esos ataques. Pero cuando vienen ataques desde adentro, que son los más peligrosos y los más difíciles de detectar, son los ataques perjudiciales que a la larga dividen y confunden a la grey del Señor. Así que tenemos que estar alertas. Falsos maestros van a atacar desde afuera contra la iglesia, pero también se introducen encubiertamente en la iglesia para que desde adentro promuevan su falsa doctrina, sus falsas prácticas, sus falsas creencias. Por eso hemos dicho, el primer rasgo de un falso maestro es que son personas sumamente peligrosas. Por eso es que el apóstol va a llamar a los falsos maestros, lo va a llamar lobos rapaces. O sea, por decir así, lobos peligrosos. Lobos, por decirlo así, con mal de rabia. Hechos capítulo 20, por favor, Hechos capítulo 20. Pablo se está despidiendo aquí de las iglesias de esa región, porque Pablo sabía que iba a ser preso. El Señor se lo había revelado de alguna manera. Pablo reúne a los pastores, a los líderes de las iglesias y se comienza a despedir. Y observe usted lo que Pablo le va a decir a ellos, dándole alguna advertencia y consejos sobre los tiempos que están viviendo. Capítulo 20 de Hechos, versículo número 29, dice, Hechos 20, 29 dice, porque yo sé, o sea, estoy seguro, dice, estoy seguro, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué van a entrar, hermanos? Lobos rapaces, algo así como el lobo de Caperucita, ¿verdad? ¿Sí o no? Disfrazado, pero era un lobo. Dice, un lobo rapaz, dice ya, que no perdonarán al rebaño. ¿Ok? Entonces, mire usted, versículo 29 habla de que van a entrar. ¿Sé lo que dice? Versículo 29 dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Van a entrar lobos rapaces. Va a venir ataque desde afuera. Se van a meter a la iglesia, pero son lobos rapaces. Luego el versículo 30 cambia un poquito el asunto. Dice, y de vosotros mismos, o sea, de dentro, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, de dentro de la iglesia se van a levantar hombres perversos, falsos maestros. O sea, lo que estábamos hablando hace un rato, ataque desde afuera, ataque desde adentro. Versículo número 31 y 32, porque en el versículo 29 y 30 Pablo nos ha dado la advertencia, ha tocado la alarma.
Ahora, el versículo 31 y 32, Pablo nos va a decir el cómo combatir a los falsos maestros, que vienen de afuera y que se levantan de dentro de la iglesia. ¿Cómo combatirlos? Versículo 31 dice, por tanto, dice, velad, o sea, oración, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, Pablo, según lo que está diciendo aquí, de 3 años, y de acuerdo a lo que él ha dicho previamente en este mismo discurso, Pablo se está refiriendo a una enseñanza constante, permanente y larga y extensa de la palabra de Dios. A eso se refiere. Y sobre esa base Pablo le dice en el versículo 32, va a reiterar, dice en el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo. ¿A qué le encomienda? Le encomienda a 2. Primero le encomienda a Dios y segundo le encomienda a la iglesia, a la palabra. Ojo, mire usted que intencionalmente no he leído lo que sigue de la palabra. ¿Qué es lo que sigue de la palabra? La palabra de su gracia. ¿Por qué, hermanos míos? Hermano, la iglesia tiene que acudir siempre en auxilio a Dios. Eso quiere decir oración, depender de Dios, oración. Tenemos que pasar tiempo en oración para pedir que el Señor nos auxilie y nos proteja de los lobos rapaces que vienen de afuera a meterse a la iglesia y de aquellos falsos maestros que se quieren levantar de dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, oración. Pero hermano, la iglesia también tiene que hacer uso, como dice en el 32, de la palabra de su gracia, la palabra de la gracia de Dios. Ahora, yo diría, ¿por qué Pablo tiene que hablar acá de la gracia? Porque, hermanos míos, la gracia es uno de los temas que constantemente los falsos maestros distorsionan. El domingo pasado hablábamos de que hay gente de que la gracia de Dios la comienzan a negociar. Hermano mío, hay gente que a la gracia de Dios le aumentan algo para ser salvos. Usted recuerde cuando estábamos hablando de Hechos capítulo 16 y el carcelero le preguntó a Pablo, ¿no? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y recuerdan ustedes lo que yo le decía, ¿cómo respondería un adventista? ¿Cómo respondería un testigo de Jehová? ¿Cómo respondería un mormón? ¿Cómo respondería un católico? Pero ¿cómo respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente es creer por gracia, nada más que por gracia. Pero los falsos maestros a la gracia de Dios le añaden siempre algo. Y ese es el tema que Pablo va a tratar en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas Pablo va a abordar ese tema. Porque en el tiempo de Pablo, y eso exigió que la iglesia se reuniera, los líderes por lo menos se reunieran en Hechos capítulo 15. Si usted lee Hechos capítulo 15, usted va a encontrar este problema. Hermano, en el tiempo de Pablo había gente que se habían convertido a Cristo, pero que decían, para ser salvos necesitamos también circuncidarnos, la circuncisión, las prácticas de la ley. No, esos se convirtieron en legalistas, judaizantes, así se les llama. Entonces Pablo, frente a esa falsa enseñanza que a la gracia de Dios le estaban aumentando algo, obras, Pablo escribe el libro de Gálatas. Y en el libro de Gálatas Pablo va a decir, no, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a ustedes para que habiendo creído en Cristo, habiendo tenido la libertad, ahora otra vez regresen a la esclavitud de la ley? Hermanos míos, es que en Cristo somos verdaderamente libres de la ley. Hermanos, no estamos obligados a guardar la ley del Antiguo Testamento. Aunque yo sé que hoy en día hay iglesias donde se enseña todo lo contrario, ¿verdad? Se habla de la ley. Hay que guardar los ritos de la ley. Tenemos que guardar el día sábado. Tenemos que guardar las fiestas del Antiguo Testamento, que son las fiestas que se hacían acá y allá. Y en la Biblia está escrito, y tenemos que hacer la ley del Antiguo Testamento. Hermano, en la Biblia está escrito muchas cosas. Pero no todo lo que está escrito en la Biblia es para que la iglesia hoy en día la guarde. Hay que entender eso. Entonces, aquí se nos está presentando los lobos rapaces. En otra parte, y solamente le doy la cita porque el tiempo me gana y quiero avanzar,
Mire usted, en otra parte, en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, Jesucristo va a decir que estos lobos rapaces están vestidos de ovejas, porque la única manera que se puedan introducir al rebaño es aparentando ser ovejas. Así dice Cristo en Mateo 7, 15 y 16. Y Jesucristo en el versículo 16 nos va a decir de que estos lobos rapaces se les reconoce por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Hace años alguien me hizo una pregunta y tenía derecho, no digo razón, digo tenía derecho en hacerla. Me dijo, Pastor Hidalgo, ¿cómo sabemos que usted no es un lobo rapaz? No, por eso yo no me ofendo, sí, hermanos. Yo no me molesto, por eso le dije en su momento, tenía derecho de hacerla. Y de repente usted también lo está pensando esta mañana, pero no lo quiere decir, ¿no? Pastor Hidalgo, ¿cómo sabemos que debajo de esa ropa no hay un lobo? Bueno, yo le diría, para empezar, yo no soy un predicador que ha venido hace un rato acá. Yo tengo trabajando en esta iglesia, por lo menos acá, desde marzo del 93. O sea, ya dentro de poquito voy a cumplir en esta iglesia trabajando como pastor 29 años. Entonces, no soy un predicador, no soy un maestro de la Biblia que ha venido hace unos días y está aquí hablando y hablando nada más, ¿no? Voy a cumplir 29 años acá. Ese es uno. Lo segundo que le puedo decir, ustedes a través de los años han escuchado siempre lo que les he enseñado. Y yo creo que todo lo que les he enseñado está escrito en la Biblia. No hay nada que no esté escrito en la Biblia. Siempre les he enseñado lo que está escrito en la Biblia. Y lo tercero que le puedo decir, hermanos míos, mi vida creo que apoya y respalda lo que creo de acuerdo a la Biblia. Porque ustedes nunca, como iglesia, ustedes jamás han visto en mi vida algo inmoral, algo que vaya en contra de la palabra de Dios. No hay. Entonces, yo creo que con eso da base para poder decir, hermano, yo no soy un lobo rapaz. Pero siempre estamos dispuestos a pasar cualquier examen, ¿verdad? El pastor, sáquese la vamos a sacar la ropa, pues hermanos, ¿no? Para ver si hay un lobo rapaz ahí abajo de esa camisa, ¿no? No hay un lobo rapaz. Pero el Señor Jesucristo dice eso, ¿verdad? De que cómo se le reconoce un lobo rapaz por sus frutos. Por sus frutos. Hermano, y podríamos seguir hablando que Pablo va a decir que los falsos maestros tienen una apariencia de piedad. O sea, aparentemente son creyentes, pero realmente no lo son en el fondo. Ahora, ¿cuál es el propósito de un falso maestro cuando se mete a la iglesia? El falso maestro tiene como propósito, hermano mío, básicamente destruir la obra de Dios e introducir falsa doctrina. Vayamos, antes de que entremos ya a lo último del sermón, que ya la hora va corriendo muy rápido. Segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro. Ahora, segunda de Pedro, hermanos, es un capítulo interesante, porque segunda de Pedro es, si usted lo compara, segunda de Pedro, capítulo número 2, hermanos míos, es un capítulo interesante, muy, muy interesante, que tiene muy parecido, mucho parecido con la epístola de Judas. Inclusive hay versículos que son casi iguales. Y los expertos que comparan siempre todas las palabras de la Biblia dicen, ¿quién le copió a quién? Dicen. Y buena pregunta, ¿no? ¿Quién le copió a quién? Bueno, yo no creo que aquí alguien haya copiado, sino que yo creo que es el Espíritu Santo, al ver que era un tema urgente, inspiró tanto a Pedro como a Judas a escribir sobre ese tema. Por eso yo le pido que si usted puede en otro momento compare segunda de Pedro capítulo 2, compárelo con Judas. Usted va a encontrar mucho parecido en esas dos porciones de la palabra de Dios. Pero segunda de Pedro capítulo 2 versículo número 1, hablando de cómo los falsos maestros quieren meter falsa doctrina a la iglesia, dice 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y cómo se les reconoce? Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Un falso maestro introduce herejías destructoras. Herejías, falsa doctrina, falsa enseñanza, que destruyen la obra de Dios, destruyen a la iglesia.
Eso es lo que hacen los falsos maestros. Dice, herejías destructoras. Y luego añade algo que también tiene que ver con Judas. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, rápidamente vayamos a Judas versículo número 4, la segunda parte del versículo, que nos presenta el segundo rasgo de los falsos maestros. La segunda parte del versículo 4 nos va a decir que los falsos maestros son personas liberales. Liberales en el sentido de que no se someten a ninguna autoridad, ni autoridad humana, ni autoridad espiritual, autoridad de Dios, no se someten. Dice la segunda parte del versículo 4, que comienza también con la frase hombres, dice hombres impíos, o sea, hombres pecadores. Y estos hombres impíos, básicamente dice que tienen dos formas de vivir. Primero, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El Señor dice que nos ha llamado a libertad. Somos libres en Cristo. Pero esa libertad, dice ahí, la convierte en libertinaje. Porque muchas veces dicen, hay cosas que no están escritas en la Biblia. Entonces, como esto no está escrito en la Biblia, puedo vivir así, puedo hacer aquello, puedo hacer así, puedo hacer asá. Tenga cuidado. Es cierto, hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero hay principios establecidos en la Biblia que debemos de seguir, respetar, y eso va a dirigir nuestras vidas. Entonces, ¿cómo reconocerlo a un hombre impío? Porque convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que dice el final del versículo 4, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, un falso maestro sencillamente va a negar a Dios, va a negar la palabra de Dios, sencillamente no se va a someter a ninguna autoridad divina, a ninguna autoridad espiritual, a ninguna autoridad terrenal, sencillamente no quiero hacer nada. A mí nadie me tiene que decir lo que yo debo de hacer. Cuando alguien comienza diciendo, yo soy el capitán de mi vida, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana, esa persona ya está yendo por mal camino. Bueno, amigos, nosotros necesitamos entender y necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por favor, yo quiero terminar con ustedes otra vez, volviendo, pero esta vez a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, donde el apóstol va a hablar sobre la libertad en Cristo, y en Primera de Pedro capítulo 2, por favor, mire usted lo que dice el capítulo 2, versículo número 16, dice así, ¿cómo libres? Somos libres en Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Señor nos ha hecho libres. El que cree en el Hijo es verdaderamente libre. Dice, ¿cómo libres? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No hay que usar la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hace un rato leímos en Judas. ¿Cómo le llaman a los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo? Le llaman libertinaje. O sea, no hay que caer en el libertinaje. Porque a veces algunos hablan mucho de la gracia de Dios y abusan de la gracia de Dios. Ahora, para mí es evidente que cuando una persona abusa de la gracia de Dios, sencillamente no ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Porque, hermano mío, si uno entendiera lo que es la gracia de Dios, uno no viviría en pecado. Uno no viviría andando en inmundicia espiritual. Cuando uno entiende lo que es la enseñanza bíblica sobre la gracia de Dios, uno cae de rodillas y uno humildemente pide la ayuda de Dios y le da gracias a Dios. Pero la gracia de Dios, hermano, la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús no debe ser abusada, usada para lo malo. Dice ahí en el versículo que estamos viendo de Pedro, dice, como libres, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahora, mire usted, aquí viene, como diríamos nosotros, una paradoja, como estábamos hablando el día miércoles en la clase que tenemos del curso que estamos llevando el forastero en el camino a Emaús. Hablábamos de la paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una contradicción. Mire usted, el versículo que estamos viendo de Pedro comienza hablando de como libres, dice. Pero mire cómo termina, dice, sino como qué, hermanos, a ver, como qué dice,
como siervos de Dios. O sea, somos libres, pero tenemos que vivir como siervos de Dios. Ahora, para que usted capte otra vez siempre la palabra siervos. La palabra siervos es la palabra que en castellano vendría a ser sinónimo también, esclavo. O sea, lo que Pedro está diciendo es, somos libres en Cristo, no hay que usar esa libertad para lo malo, pero recuerden que somos siervos, somos esclavos de Dios. Entonces, ahí viene la paradoja, ¿no? Entonces, ¿cómo es que soy libre pero soy esclavo? Es que, hermano, una persona jamás es libre en el sentido de que no está atada a nada. Por ejemplo, algunos a veces dicen, oh, yo soy libre, yo hago lo que quiera, a mí nadie me tiene que decir lo que debo de hacer, mis padres no me tienen que decir nada, el pastor no me tiene que decir nada, ningún hermano me tiene que decir nada, yo hago lo que quiera, soy libre. ¿Eres realmente libre? Cuando una persona piensa y actúa así, no es libre. Está siendo esclavo o esclava de sus propias pasiones, está siendo esclavo y esclava de sus propios pensamientos, está siendo esclavo, esclava de su propio pecado. O sea, es esclavo, esclava de algo. Ahora, cuando nosotros en Cristo entendemos la enseñanza bíblica de la gracia de Dios, de que somos libres en Cristo, tenemos que reconocer y admitir, no soy esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo, siervo de Dios, como dice Pedro, soy siervo de Dios. Así que usted decide, o es esclavo del pecado, o es esclavo de Dios. ¿Es siervo de lo malo o es siervo de lo bueno? ¿Es esclavo de las tinieblas o es esclavo de la luz? Y eso es lo que Judas va a llamar, ¿no? No hay que caer en el libertinaje. Los falsos maestros, recuerde la luz de Judas, versículo 4, tienen esos dos rasgos, ¿no? Primero, son peligrosos, porque se introducen encubiertamente en las iglesias. Y lo segundo, ¿no? Los falsos maestros son liberales, porque nunca aceptan una autoridad en su vida, jamás. Todo lo rechazan. Entonces usted decide, ¿en qué lado está usted? Yo quiero invitarle a que usted pueda aceptar la gracia de Dios en su vida. Si usted aún no tiene la experiencia bendita de la gracia de Dios, yo le invito a que usted abra su vida, su corazón, abra su mente y pueda entender lo que es la gracia de Dios. Una liberación, un regalo absoluto de la salvación y un ser libres del pecado. Ya no más esclavo del pecado, sino ahora esclavo de Dios. Y los que ya somos creyentes, yo le animo a algo. Viva, sea esclavo de Cristo Jesús. No sea esclavo de sus propias pasiones, sea esclavo de Cristo Jesús.